Muy buenos días, mis hermanos, hermanas y amigos. Dios te bendiga. Quiero compartir brevemente una palabra, un mensaje, una enseñanza de la palabra de Dios. Mi propósito es que siempre tú y yo seamos bendecidos, prosperados de la manera sobrenatural a través de la enseñanza de la palabra de Dios, porque solamente, escucha bien, solamente la palabra, las sagradas escrituras, que es la palabra de Dios, puede hablarnos a nuestro corazón y a nuestra vida por medio del Espíritu Santo, el Consolador, quien es el que redarguye nuestra vida y nos redarguye de nuestro pecado, y en la cual nos da la enseñanza y en la cual nos va a guiar a todo entendimiento y conocimiento conforme a la palabra, para que podamos entender lo que es la palabra de Dios. Quiero compartir contigo aquí en el Viejo Testamento, que estaremos leyendo Jeremías capítulo 12. Voy a leerlo hasta del 1 hasta el 6 o hasta el 5. Quiero compartir de la manera de que como Dios, que conoce todas las cosas, siempre va a hablar lo que Dios sabe y de qué forma y de qué manera nos puede dar la respuesta a las preguntas que a veces nos preguntamos y venimos delante del Señor, como quien dice, haciendo una pregunta, una demanda, algo pidiendo justicia para que Dios obre. Pero tenemos que pensar si nosotros a veces estamos en el momento adecuado, cómo estamos y cómo andamos en los caminos del Señor para hacer una demanda delante de Dios. Cuando me refiero a una demanda es una pregunta, una justicia que creemos, en la cual queremos que Dios nos dé la respuesta a las muchas preguntas que tenemos en nuestra vida. Dios es soberano, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios puede darnos la respuesta a la pregunta que nosotros le pidamos, ya sea por un milagro, sea por una sanidad, sea por alguna enfermedad, ya sea por algún asunto, alguna circunstancia, algún problema o alguna petición. Cual sea la circunstancia, venimos delante de Dios pidiéndole que Él nos dé una respuesta a nuestras preguntas, que a veces venimos delante de Él diciéndole: Señor, tú me prometiste, tú, Señor, esto, tú, Señor, esto, y tú, Señor, has dicho y esto, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos en qué posición y en qué manera nosotros andamos y en qué camino estamos caminando. ¿Estamos en la obediencia? ¿Estamos en la comunión con Dios? ¿O solamente estamos viviendo como bien nos parece? Porque dice la palabra que mismo Señor dice: y todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, es el que está consciente a lo que quiera pedir. Porque es importante, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, tener una relación, una comunión íntima siempre con nuestro Padre Celestial, y sobre todo andando en su obediencia, sabiendo que nada de lo que hagamos por nuestra cuenta, Dios es el que toma el control de nuestra vida personal. Por eso dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo voy a hacer ahora, o lo que yo hago ahora, haré para glorificar en el nombre de Cristo. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer en obediencia, guardando sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Para que todo esto se pueda llevar a cabo, el propósito, las preguntas, las necesidades, y en la cual podemos nosotros exigirle a Dios, decirle: Señor, mira esto, Señor, mira aquello, ¿por qué esto y por qué aquello? Dios nos pueda dar la respuesta, sabiendo Dios que estamos en una obediencia conforme a la Sagradas Escrituras. Mira cómo dice Jeremías aquí. Jeremías estaba preocupado en la situación que estaba sucediendo con el pueblo de Judá,
con el pueblo de Jerusalén, sea con el pueblo de Israel, en la cual Dios había escogido al pueblo de Israel una nación santa, una nación entre todas las naciones. El pueblo de Israel sería la nación que Dios escogió de antemano. Pero Dios le exigió que guardara sus mandamientos, sus estatutos, que fueran obedientes y que el pacto que él había hecho con su amigo Abraham, dice, haré un pacto entre tú y yo. Bendita serás tú, benditos serán todos aquellos que tuvieran la fe y la esperanza. Un pacto que Dios llevaría a cabo el propósito y la promesa. Por eso le decía al pueblo de Israel que obedecieran. Si Dios los había sacado de Egipto para llevarlos a una tierra prometida, tenían que estar ellos siempre agradecidos, en obediencia, sabiendo quién los había sacado de Egipto era el Dios de Israel, Jehová Dios de los ejércitos. Pero el pueblo de Israel siempre fallaba, lo rechazaban, cometía errores y volvían a servirles a dioses paganos, no al Dios verdadero, a dioses paganos de aquellas naciones paganas que servían a Dios. Y es ahí donde siempre el pueblo de Israel pecaba. Como muchos de nosotros a veces dejamos de servirle a Dios, ya no queremos servirle y nos volvemos a la vida de antes que hacíamos nosotros. Por algún motivo, por alguna razón, nos olvidamos la grandeza, la bendición que Dios siempre ha hecho en nuestra vida. Mira cómo le dice Jeremías a Dios. Dice aquí en Jeremías capítulo 12, del 1 al 6. Mira. Y dice Jeremías, Dios mío, dice, Dios mío, en todos mis pleitos contigo, tú siempre sales ganando. Pero de todas maneras, dice el profeta Jeremías, pero de todas maneras haré la demanda delante de ti. O sea, en otras palabras, Jeremías dice, siempre que vengo contigo, te presento la situación y te traigo como demanda, como quien dice, te traigo este problema, esta situación de lo que está sucediendo, lo que está pasando. Siempre tengo esas preguntas, pelea contigo para que tú me respondas a las preguntas que tengo delante de ti. Pero como quiera, dice Jeremías, tú siempre saldrás ganando. Pero como quieras, te voy a presentar el caso, te voy a presentar esta situación, haré esta demanda para que tú me des conocimiento y me hagas entender por qué, dice Jeremías. Mira cómo dice, Dios mío, en todos mis pleitos contigo tú siempre sales ganando. Dice, tú siempre sales ganando, pero de todas maneras, insisto a hacer esta demanda. ¿Por qué? Y le hace esta pregunta, ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tan tranquilos los traidores? Tú los plantaste como árboles y ellos echaron raíces. Crecen y dan fruto. Te alaban con labios, pero te niegan con sus hechos. Llévalos al matadero como las ovejas. Márcalos para el día de la matanza. La tierra y el pasto están demasiado secos. Y luego le dice, ¿y hasta cuándo? Como que dice Dios, ¿hasta cuándo vas a hacer que vuelva a llover y haya lluvia en la tierra? Fíjate y mira, dice, los animales y las aves están muriendo por culpa de los habitantes de este país. Son atrevidos y hasta dicen que tú no podrás verlo. Luego dice, y Jeremías le dice, pero tú, Señor mío, me conoces y sabes cuánto te amo y sabes cuánto siento esto por ti. Ahora mira, Jeremías le dice, dándole a entender, diciendo, Señor, ¿por qué aquella gente malvada, aquella gente, como dice, gente que viven, que son ricos, millonarios, hablamos de toda clase de gente, son prosperados, bendecidos, y tú los plantaste allá y a esa gente le van bien, sin problemas, sin enfermedades, sin nada? Y luego dice, y son prosperados en todo. Y ellos
te alaban, pero dice, te alaban, te adoran, pero de boca, de labio, pero no de corazón. De corazón están demasiado lejos de ti. Dice, te alaban con la boca, pero sus hechos lo demuestran todo lo contrario. Porque ellos sí son prosperados, como quien dice, y nosotros tenemos que ser perseguidos, afligidos, sufriendo problemas, circunstancias que nos atravesamos en la vida. Como quien dice, nosotros somos los que estamos siendo llevados al matadero. Siempre tenemos problemas. Las cosas suceden y pasan como si no sucedieran. Y es ahí donde Jeremías le dice, ¿por qué a ellos le van bien? Y uno aquí con esta preocupación, haciendo todo lo posible de agradarte, de servirte y guardar tu mandamiento y estatuto. Y por más que seamos obedientes y lo hagamos, siempre vienen problemas, circunstancias, enfermedades, aflicciones, y en la cual siempre estamos en esa batalla. Pero a aquella gente le va bien, no te sirven. Y luego dice que te adoran de labio, pero sus hechos lo demuestran todo a lo contrario. ¿Por qué, Señor? Como que haciendo esa demanda, diciendo, pero ¿por qué, Señor, a ellos les va bien? Y tu pueblo y tu iglesia, tus hijos padeciendo, sufriendo, siendo atacados de muchas formas, como el pueblo de Israel, como el pueblo de Judá, que han desobedecido, han pecado y hacen cosas y hacen lo posible de servirte y a veces están en su vida y en bajada, pero siempre están en una situación